Bueno, hermanos, como siempre, juiciosos, por favor, corran en un minuto por su Biblia, por su cuaderno, un lápiz, y vamos a seguir desarrollando esta dinámica de que somos aprendices de la palabra, no solamente oidores, sino que aprendemos para poder ponerla en práctica. Eso es lo que más te va a ayudar a disfrutar cada predicación y aún aprender a estudiar la Biblia por ti mismo, que eso es como realmente mi mayor anhelo como pastor. Así que ve por tu libreta, por tu Biblia, y vamos a disponernos a estudiar la palabra siguiendo con nuestra serie de Santiago. Hoy les mandé esta pregunta de cómo sé si realmente he llegado a conocer a Jesús. Una pregunta complicada. Esta semana con los hombres les envié un reto. Estamos haciendo como retos de 7 días, diferentes cosas. Esta semana les desafié a leerse un libro, bueno, una sugerencia, un libro que se llama ¿Soy realmente cristiano? Es como la pregunta. Y es una pregunta como maluca, como incómoda y difícil. Pero se basa como en esta premisa de que nosotros no somos algo simplemente porque afirmemos serlo. ¿Sí? Nosotros no somos algo simplemente porque afirmemos serlo. Es decir, puede que yo haga unos deliciosos huevos rancheros, pero eso no necesariamente me hace un chef, ¿sí? Aún aquí con todos los dones de culinarios que tenemos entre Martica, Doña Cristina, Ángela, Luz Mary, bueno, le he probado el sazón a varios acá, espectacular, eso no nos hace chef. Así como saber un poco de fútbol no nos hace técnicos, así en frente de la pantalla no digo, no, pero es que quería cambiar este y mover a este, es que, ¿por qué lo sentó? No afirmar algo o tener dones de algo necesariamente te hace eso que dices ser. Así como por ejemplo una argolla no necesariamente te hace vivir como un hombre casado o tener una fotografía de tus hijos en la billetera te hace un buen padre. En definitiva, nosotros realmente podemos decir muchas cosas, pero nuestro discurso puede estar muy lejano de nuestra práctica. Así también nosotros podemos decir que creemos en Dios, que oramos y le pedimos a Dios. Podemos decir que leemos la Biblia, que vamos a una iglesia, que servimos dentro de una iglesia. Y eso no necesariamente te hace un seguidor de Jesús. Entonces aparece esta pregunta, ¿cómo sé si realmente he llegado a conocer a Cristo? ¿Qué necesito ver en mi vida para ratificar eso? Y sé que muchos, en medio de los altos y bajos de la fe, nos hemos hecho esa pregunta. Como que, oíste, pero yo sí soy creyente, supuestamente no debería estar haciendo esto, no debería estar luchando con estas cosas, ¿cierto? Hoy quiero que veamos este texto de Santiago en el capítulo 2. Vamos a tratar de meternos en el texto para responder esa gran pregunta, una pregunta que realmente es de vida o muerte para nosotros. Así que vayan abriendo en sus Biblias Santiago capítulo 2. Ahora, la problemática actual de nosotros podemos verlo de dos maneras. Cuando piensas en esto, nuestro corazón farisaico puede empezar a pensar en los de afuera, ¿cierto? Como que, ay, sí, esa gente que dice que, ay, yo creo en Dios, yo tengo mucha fe, o yo le pido mucho al Señor, pero que su vida realmente no refleja nada de eso que dice creer. Pero también quiero hablar para nosotros, los que nos sentimos dentro de la iglesia y que decimos gloria a Dios, amén, aleluya, o los que decimos, uy, no, qué palabra tan espectacular, qué versículo, pero que de alguna manera hay muchas incoherencias entre nuestra prédica y nuestro actuar. Así que todos, sea que tú estás empezando a buscar al Señor, o sea que llevas años, necesitamos resolver esta pregunta. De hecho, Santiago la pone como un momento de ponerse frente al espejo de la fe para mirar si realmente tengo una fe que salva, una fe que está viva. ¿Cómo sé si realmente soy cristiano? Permítanme orar, que el Señor nos dirija en respondernos esta pregunta a nosotros mismos.
Señor, tú conoces nuestro andar de fe. Conoces todas las cosas que hemos vivido de ti, todas las cosas que hemos creído de ti. Y Señor, como nuestro texto nos mostrará, hay como un gran peligro en la fe que profesamos de vivir siendo engañados, pensando que estamos vivos cuando realmente estamos muertos. Así que mi primera petición hoy, Señor, es que tú nos ayudes a examinar nuestro corazón. Porque esta pregunta es una pregunta en verdad de vida o muerte para nosotros. Examínanos y escudriñanos, Señor. Pero también te pido que junto con esto, que sé que de alguna manera trae culpa a muchos de nosotros en nuestro corazón, yo te pido que tú nos alientes con el Evangelio, en especial con esta promesa preciosa de que estamos siendo transformados por ti. Señor, aliéntanos a quienes quizás hemos estado como estancados en procesos en nuestra vida y no hemos avanzado. Danos hoy los recursos del Evangelio, de esa aceptación, de esta justificación gratuita que tú has extendido en Cristo para pecadores como nosotros. Ayuda, Señor, que de tu amor, la gracia que hemos disfrutado cada día en nosotros, a razón de tu sacrificio, a pesar de nuestros pecados, se convierta hoy, una vez más, en un motor que nos impulsa a amarte, que nos impulsa, que nos aviva desde adentro y produce lo que naturalmente produce el Evangelio, frutos de buenas obras. Por favor, Señor, no nos dejes igual. No permitas que nos sigamos en el mismo engaño. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, en nuestro texto de hoy, Santiago nos va a abordar esta problemática, una problemática más dentro de la iglesia. Y particularmente lo que va como a atacar hoy es esta idea que parece que se teje dentro de algunos hermanos de la comunidad de que podemos creer en Dios sin necesidad de ser transformados por Dios. Es decir, que uno puede tener una fe genuina sin necesidad de que se vean en acciones concretas. Esa es la problemática, como que una idea que estaba dentro de los hermanos, a la cual Santiago quiere directamente atacar. Así que nuestro texto tiene una característica particular a la forma de expresarlo, y es que él empieza como a hablar como con unos interlocutores ahí. Y él va a presentar unos argumentos con afirmaciones, ejemplos, ilustraciones, aún manejar algunas objeciones y llegar a algunas conclusiones. Entonces yo quisiera que de entrada te metieras en esta idea de que lo que vamos a leer es una argumentación de un punto que quiere destruir esta idea de que la fe puede estar separada de las obras. Así que vamos a nuestro texto en Santiago capítulo 2 y esta vez voy a desarrollarlo por segmentos para poder sacar todo lo que este texto tiene para nosotros. Santiago 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen de alimento diario. Y uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Así que en el primer punto, Santiago que quiere responder esta pregunta, si un creyente puede realmente tener una fe que no lo cambia, él dice no, para nada. ¿De qué sirve una fe que no te transforma? El primer punto que aborda es el tema de la funcionalidad. ¿De qué sirve una fe así? Y si no te transforma, llega Santiago a una conclusión mucho más grande. Entonces, ¿cómo es que esa fe puede salvarte siquiera? Esa fe no sirve para nada. Ahora,
Entra y pone una ilustración muy cotidiana, que en últimas el hermano que está desarropado y que tiene hambre y llega donde el otro le dice, no hermano, vaya, coma y vístase, coma hasta saciarse, pero no le da nada, no le surte nada. Una forma moderna de nosotros hacer eso en la práctica es cuando escuchamos que alguien de nuestra comunidad, alguno de nuestros hermanos está en necesidad y uno dice, hermano, voy a orar por ti, ¿cierto? Voy a orar por ti. Que el Señor te bendiga. Y claro, yo tengo ahorros, yo tengo unos ahorritos que he destinado para cambiar de celular, para cambiar los zapatos, para cambiar de carro, pero sé que literalmente mi hermano no tiene con qué comer para el día de hoy y no le doy nada. ¿De qué sirve eso? De nada. La conclusión a la que llega Santiago es, hermano, la fe que no se manifiesta en cosas concretas en la vida es una fe que está muerta. ¿Por qué? ¿Y por qué llega a esta conclusión de ese término de la muerte? Porque es que la fe en Cristo es una fe que tiene poder. Es una fe, cuando tú llegaste al Señor Jesucristo y rendiste tu vida, el Evangelio nos recuerda que ya cortó el poder del pecado sobre nuestra vida, es decir, nos hizo libres. Y no solamente nos hizo libres, sino que envió su Espíritu sobre nosotros, que nos empodere, dice Pablo en Efesios, que ese poder es el mismo poder que levantó a Cristo dentro de los muertos. Imagínate cuánto poder hay depositado en un creyente que recibe el Espíritu Santo de Dios. Eso lo tiene que cambiar, lo debe transformar. El Espíritu Santo de Dios viene y no solamente nos capacita, sino que nos dio una nueva agenda, nos pone unos nuevos deseos. La fe en Jesús es profundamente viva, viva, y produce cambios, y produce transformación. Eso es lo que Santiago les está diciendo a los hermanos. No me digan que no hay cambios. Si tú tienes una fe en Jesús, yo quiero decirte algo, tu Salvador vive y tiene un poder que ha inyectado en tu vida que te transforma y no parará hasta que te vea a la altura, a la estatura de Cristo. La fe, dice Santiago, es profundamente práctica y no necesariamente porque te esfuerzas en hacerla, sino que naturalmente empieza a producir una transformación sobrenatural en ti. Y gracias al Señor, me encanta que hoy arranquemos esta predicación con el testimonio de mi mamá como preámbulo. Puedes conocer mucho de Dios, pero la verdadera fe te cambia. Es la evidencia de eso. Ahora, hay una aclaración que Santiago quiere hacerle a la iglesia y es y que yo quisiera hacerle, perdón, a la iglesia. Y es, bueno, ¿qué es este tema de las obras? Porque con las obras nos podríamos enredar mucho si no las definimos bien. Las obras, en algunas versiones las traducen como las buenas acciones o las obras de justicia. Y quiero decirte algo, si tú eres creyente. Las obras son esas cosas particulares que se ven como buenas acciones, cosas que transforman, que han sido transformadas en tu vida y que se empiezan a expresar en acciones, en pensamientos, en formas de hablar, en entrega, en sacrificio, en servicio. Todas esas cosas son las que componen las buenas obras. Santiago es el contexto bajo el cual nosotros vamos a entender qué es eso de que nos cambia. Ustedes recuerdan que en las predicaciones pasadas hemos hablado de este tema de que Santiago está trabajando con algunas problemáticas de la iglesia, que está como ajustando algunos tornillos dentro de los cristianos. Entonces, dentro de ese marco de referencias que nosotros entendemos las buenas obras, ¿qué cosas nos ha dicho Santiago hasta aquí? Nos ha hablado de la ira, del practicar la palabra, del aprender a domar la lengua, del atender al pobre, de no hacer una discriminación social, de no tener pleitos con personas, de depender a Dios hacia los planes del futuro, de cuidarnos de hacernos opresión sobre el pobre, de retener el salario, de tener paciencia en medio del sufrimiento. Es decir, las obras es todo un estilo de vida totalmente diferencial que se caracteriza porque tú quieres vivir en obediencia a tu Salvador. Esas son las obras. Entonces lo que dice Santiago es que la fe verdadera transforma radical e integralmente nuestra vida. Pero
Pareciera que el argumento no es totalmente convincente y Santiago se mete en el versículo 18 a debatir una objeción. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Como les decía, Santiago está hablando con un interlocutor y sabe que hay como una objeción natural que se va a levantar en este tema entre la relación de la fe y las obras de un creyente. Pareciera que algunos hermanos podrían decir, no. Es decir, pues usted tiene lo suyo y yo tengo lo mío. O algunos podrían criticar a Santiago y decirle como que, ay, no, pues tan santo, ¿qué vamos a hacer? Usted no puede juzgarme a mí, porque yo sí creo en Dios, pero a mi manera. ¿Han escuchado eso? Santiago se mete en esa objeción y entonces lanza un desafío. Bueno, vamos a hacer esto. Déjame ver lo que tú crees sin necesidad de mostrarme acciones externas en tu vida. No puedo verla. Es imposible. Ahora, déjame y yo me quedo callado, pero simplemente mira mi vida y vas a saber en quién creo yo. Eso es lo que le está diciendo Santiago a estos que objetan este argumento. Es que a un cristiano, a un seguidor de Jesús, se le debe notar antes siquiera de hablar. Antes siquiera de hablar. Por eso dicen algunos esta ilustración de que nuestra vida debe ser la primer Biblia abierta que la gente lea. Nuestra vida, no nuestro discurso, nuestra vida. Pero avanza en esta objeción y le dice, bueno, ¿tú crees en Dios? ¡Ah, qué bien! Eso es muy bueno que creas en Dios. Vas por muy buen camino, pero cuidado. Cuidado, porque ¿sabes qué? ¿Tú sabías que los demonios también tienen fe? Los demonios también creen en Dios. Y ahí de entrada le está diciendo, mira, ten cuidado, porque podrías estar teniendo una fe igual a la de los demonios. ¿Tú te imaginas en eso? Tú diciendo que crees en Dios, que confías mucho en Dios, que le pides mucho a Dios y que seas calificado así. No es que tu fe es como la de los demonios, que creen en Dios, pero eso no afecta en nada su vida, ni su conducta, ni sus acciones, en nada. Santiago afirma que la mera creencia en la existencia de Dios no salva, no transforma, no sirve para nada. Así que uno puede decir muchas cosas de Dios y esto es una alerta no solamente para que lo mires hacia afuera, porque nosotros somos expertos en mirar hacia afuera. Como que, ay, no, sí, los que están allá y que dicen que creen en Dios, pero siguen en sus parrandas y en sus groserías y en sus pecados. Somos expertos en eso. Pero yo quiero invitarte a que miremos hacia adentro, de nosotros mismos. Porque creo que dentro de nosotros hay una práctica, en especial cuando pasan los años en la fe, en que tú conoces mucho y sabes decir mucho, pero honestamente como que está acá y no ha bajado acá. Y si no ha bajado acá, menos se va a ver acá, en la práctica. La mera doctrina, la mera comprensión, creencia, conocimiento, no salva a nadie y no transforma a nadie. Por eso Santiago termina con una fuerte exhortación, que tonto eres, es un término del necio que utiliza Proverbios, ¿no? Qué necio eres. ¿No te das cuenta de que la fe que tienes, si no te está transformando en últimas, es una fe falsa? Es una fe que no te va a servir para nada. Continuando su argumento, Santiago va a introducirles un par de ejemplos. Abraham y Rahab.
versículo 21. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios y esto le tomó en cuenta como justicia, se le tomó en cuenta como justicia, y fue amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por el camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago, tratando de tejer y convencer a sus interlocutores, a los que están escuchando y tienen esta objeción, estas ideas erráticas de que no puede tener fe sin transformación, le pone dos ejemplos: el de Abraham y el de Rahab. Para quienes de pronto no están tan familiarizados con el relato bíblico, Abraham, el patriarca de Israel, le es pedido de parte de Dios que entregue a su único hijo, el hijo de la promesa, el cual anheló por años. Y Abraham va y lo amarra en un altar de piedra que hizo, y en el momento en que va a acabar con su vida, un ángel le habla y Dios valida esta idea de que es justificado, porque su fe se mostró en una acción concreta de obedecer a Dios. El otro ejemplo que nos pone es el de Rahab, una prostituta que sabe que Dios ha bendecido al pueblo de Israel y que ahora van a venir a destruirlos, y decide proteger a costo de su vida a dos espías que habían venido a mirar la tierra. Ella, a costo de su vida, los salva y los deja ir, y por eso es declarada justa y es incluida como parte del pueblo del pacto. Pareciera que la fe para estos dos ejemplos es una fe costosa, una fe muy costosa, que se mostró en acciones concretas, pero acciones que fueron muy costosas para ellos. Ahora, lo que nos dice Santiago acerca de estos ejemplos, en especial de Abraham, es que la fe y las obras actúan en conjunto. Que la fe, de hecho, que las obras, de hecho, son la forma en que se perfecciona, es decir, que se completa o se complementa la fe. Y que las acciones concretas, en últimas, ratifican nuestra creencia, lo que decimos creer. Ahora, esto es un pasaje para quienes han estado dentro de la iglesia por mucho tiempo y han entendido el debate entre cuánto valen mis obras o mis buenas acciones para ser salvo. Algunos han llegado a la conclusión de que Santiago y Pablo se oponen entre sí, porque Pablo justamente nos ha dicho en Efesios que solamente por gracia es que somos salvados mediante la fe, no por obras, para que nadie se jacte. Ahora, ¿será que hay una discordia entre este relato? Para nada. Y creo que uno de los textos que más me ha ayudado a mirar el punto de conexión es Hechos capítulo 26, versículos 19 y 20. Este texto nos muestra, de hecho, cómo Pablo está de acuerdo con lo que Santiago está diciendo, de que en últimas a una persona se le declara justa por las obras y no solamente por la fe. Permítame leerlo. Así que, Rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial, sino que al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, luego con los gentiles, a todos les prediqué, dice Pablo, les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y escuchen bien, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. ¿Ven que Pablo tiene la misma idea? Que las obras son una demostración de la fe verdadera. Las obras. Entonces, no hay una incoherencia entre si somos salvos solamente por la fe. Absolutamente, absolutamente.
Solamente por gracia es que fuimos salvados, solamente por la justicia de Cristo es que fuimos perdonados y aceptados como hijos suyos. Pero hay algo que se evidencia, como algo que ratifica que la fe, que lo que nosotros decimos creer es real. Y es que nuestra vida empieza a ser transformada. Ahora, esa transformación, si bien es un fruto, que el Evangelio produce en nuestra vida, no necesariamente quiere decir esto que sea algo pasivo de nuestra parte. Nosotros somos llamados a esforzarnos por producir buenas obras, de alentarnos unos a otros para las buenas obras. De hecho, en medio de la aflicción se nos anima a mantener las buenas obras para que otros glorifiquen a Dios. Nos dice Efesios que nosotros fuimos salvados en Cristo para buenas obras. Entonces, si bien es un fruto natural que se produce por el Evangelio, al mismo tiempo es algo en lo que somos llamados a esforzarnos en producir. Así como estos dos hermanos que pone Santiago de ejemplo, Abraham y Rahab. Su fe les invitó a tomar acciones costosas en su vida para manifestar una fe verdadera y en base a ellas fueron justificados también. Nosotros debemos entender esto. Y mis hermanos, yo quisiera hacer una implicación de esto muy rápida antes de continuar. Yo creo que cuando nosotros hablamos de buenas obras, generalmente el cristiano promedio entiende las buenas obras como una especie de filantropía cristiana, como hacer el bien a la gente, ser amable, ser generoso, ayudar, servir y no pecar. ¿Sí? Pero creo que hay muchas acciones concretas que literalmente son los actos que Dios nos está pidiendo, las decisiones que Dios nos está pidiendo tomar basado en nuestra fe y que son costosas. Por ejemplo, para algunos, las obras de la verdadera fe van a implicar cortar ciertas relaciones. Las obras de la verdadera fe van a implicar que tú ya cortas el silencio y te acercas a un hermano y le confiesas tu pecado. Las obras de la verdadera fe quizás van a verse en que tú decides obedecer a Dios cuando te está diciendo que dejes de gastar plata en esos chécheres que estás comprando y empieces a ser más generoso con otros hermanos, con otras familias, aún con tu propia iglesia. Las obras de la verdadera fe te van a decir, sabes que no vivas más en unión libre, cásate. Y esas obras van a ser costosas, pero justamente ese paso de fe va a ser el que te va de alguna manera a ratificar que tu fe está viva, que tu fe está viva. Santiago termina con esta conclusión, que como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así de inútil, de ineficaz, es una fe que no tiene obras, está muerta. Así que, para tratar de responder nuestra pregunta, ¿cómo sé si realmente he llegado a conocer a Jesús? Creo que en resumen, todo este argumento de Santiago nos lleva a entender esto. Yo sé que realmente he llegado a conocer a Jesús y que tengo una fe viva porque veo cómo mi vida está siendo transformada. Te lo repito. Yo sé que he llegado a conocer a Jesús porque mi vida está siendo transformada por Él. Porque una fe que no se ve en acciones concretas es una fe que está muerta. Ahora, mis hermanos, ¿quién de nosotros puede alegar que está completo? Es decir, ¿quién de nosotros podría decir,
No, es que ya todas mis obras, todos mis pensamientos, mis acciones, todo en mi vida está perfectamente alineado a la voluntad de Dios. ¿Quién? Ninguno de nosotros. Espero que no estés engañado y pensando que yo sí, ¿cierto? Pero ninguno de nosotros. Todos nos identificamos en este proceso de transformación, que estamos siendo cambiados por Dios. No hay dentro de nosotros quien al escuchar este argumento de Santiago nos sienta dentro de sí mismo como cierto grado de culpabilidad y de remordimiento. Algunos pensaremos como, uy, no, sabes que mi carácter, ese geniecito que yo me gasto, es que sabes que yo he permitido que la mentira sea algo en mi vida constante, o esos fraudes que he estado haciendo para poder obtener beneficios, o la forma en la que estoy mirando a las mujeres con lascivia, o los hombres con lascivia en mi corazón, o la forma en que estoy tan desconectado de Dios en este tiempo, la forma en que no estoy siendo generoso ni fiel al Señor en lo que me está pidiendo hacer, con mi vida, con mi tiempo, con mis dones, con mi dinero. Todos nosotros, en últimas, al vernos en este espejo, estamos en deuda. ¿Cierto que sí? La verdad es que sí, estamos en deuda. Y pensando en eso, quisiera traer como unas implicaciones a tres públicos particulares, porque creo que todos estamos en diferentes momentos y en nuestro caminar con Cristo. Quizás algunos, este es el primer público, quizás algunos han empezado a experimentar como estos deseos de acercarse a Dios y de buscarlo y de conocerlo. Y quizás este texto particularmente te está haciendo conocer esto. Dios no solamente quiere que tú vengas a confiar más en Él, tus problemas y tus realidades, que le empieces a pedir más a Él. No, Él quiere transformarte. Él quiere que entres en una relación profunda con Jesús a través del arrepentimiento y de la fe y empieces a ver la vida de Jesús salir de ti. Así que si tú estás empezando a caminar y a explorar el cristianismo, el primer mensaje sería para ti, mira, Dios te quiere transformar y esa transformación viene a razón de comprender el Evangelio y la gracia que Dios tiene con pecadores como tú y como yo. Así que quizás, si tú estás empezando, yo quiero borrar una idea que normalmente tenemos en nuestro disco duro religioso, y es que tenemos que cambiarnos antes de poder llegar a Dios. No, lo que dice la palabra es que justamente cuando estabas muertos en tus delitos y pecados, es que Cristo murió por ti, que por ti, una persona que estaba alejada de Dios, es que Él vino. Así que no permitas que tu pecado, que tu culpa, que todas esas cosas que tú sientes que son tan complejas en tu vida, no permitas que eso te permita acercarte a Cristo. Antes, por el contrario, te animo a que lo mires, a que medites en qué significa esa cruz para un pecador como tú y como yo. Porque es justamente cuando comprendas esa gracia, cuando comprendas que hay perdón gratuito para ti, y que hay amor y aceptación, y que eres adoptado dentro de esta familia, justo como tú eres, con todos tus defectos, con todos tus pecados, que algo dentro de tu corazón va a empezar a palpitar y a transformarte, porque es la gracia de Dios la que te transformará. Pero aquí también estamos otro tipo de público, en el cual yo creo que me meto un poco más, y es el del hermano mayor. Es decir, aquellos que quizás sentimos que llevamos muchos años, que conocemos mucho, que entendemos mucho la Biblia, que de hecho somos maestros y que nos sentimos más como un producto terminado. Entonces ya no robamos, ya no matamos, ya no somos lasciviosos, ya no luchamos con la pornografía, ya diezmamos, ya servimos, ya. Es decir, ya estamos listicos. Y creo que la invitación de este texto para nosotros, quienes de pronto nos metemos dentro de este paquete, que raya un poco con el fariseísmo. Quizás es una advertencia, a tener cuidado
de que nuestras obras, nuestras buenas acciones lleguen a definirnos o a convertirse en la base sobre la cual nosotros creemos que Dios nos ha aceptado. Es decir, es muy peligroso tratar de ser una buena persona, porque podemos caer en el engaño, que muchas veces he caído yo, de pensar que en últimas es toda esta bondad la que Dios vio para poder salvarme. Nada más lejos de la realidad. No es por obras, para que nadie se gloríe. Y quisiera darte un ánimo especial si tú, como yo, a veces te sientes mejor que los demás, que te sientes como que ya estás en otro punto, que tú ya estás más madurito, ¿cierto? Que tú ya estás en otro nivel espiritual. Mi hermano y mi hermana, si tú estás ahí, yo te digo algo. Tu madurez en Cristo, ¿sabes qué va a producir? Humildad. Humildad. No te va a dar para nada más, sino para refugiarte y gozarte en que tienes un poderoso Salvador para todos los pecados que aún sigues identificando en ti. Pero el tercer público que creo que podría verse aludido y conectado con este argumento de Santiago es más como en esa parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo, ¿cierto? El hermano menor, el que resulta que es creyente, viene a la iglesia hace un tiempo, pero de alguna manera no está notando cambios en su vida. Y creo que particularmente para este público es que esta carta y este segmento está escrito. Porque este segmento tiene un fuerte componente de exhortación. Revísate, examínate, porque la fe en Cristo no te deja igual. Y quizás al escuchar eso y empezar a hacer una lista de las cosas que no están siendo transformadas, empezar a hacer una lista de las cosas que te avergüenzan delante de Dios, cosas que estás practicando y haciendo y cosas que estás dejando de hacer porque te has enfriado en la fe. Quizás al ver eso tú sientas una profunda vergüenza, culpa. Y de hecho algunos han empezado a alejarse del Señor, a alejarse del Señor. Y este texto no tiene el propósito de recriminar. Yo creo que esta exhortación está puesta para alentarnos a mirar a Cristo, siendo el que es suficiente por nosotros. El que cuando nosotros no podemos, ¿cierto? Cuando nosotros flaqueamos en nuestra fe, Él sí tuvo una perfecta obediencia. Si tú como yo quizás te sientes tan lejos de lo que quisieras ser para Cristo, tan lejos en tu carácter, en tus acciones, en la forma en que eres esposo o esposa, en la forma en que eres padre, en la forma en que eres jefe, cuando te ves al espejo y te dices, uy, no, qué desastre, yo sí, definitivamente no sé ni cómo digo que soy cristiano. Yo quiero recordarte que hay esperanza para ti y para mí. Que en últimas, la esperanza es que nosotros somos aceptados absoluta y completamente en Dios por Cristo, no por nuestro buen desempeño. Ahora, si yo estoy identificando y si estás identificando que a este punto tu fe está como palideciendo o quizás has identificado que tu fe realmente parece más una fe muerta, ¿qué es lo que yo te quisiera invitar a hacer? Una mala interpretación de este texto nos podría dar la idea de que entonces de aquí en adelante voy a hacer un checklist cristiano, ¿cierto? Voy a orar más, voy a leer más la Biblia, voy a congregarme más, ¿cierto? Podrías empezar a hacer un checklist de todo lo que entonces tienes que hacer. Ya no voy a gritar a mi esposa, ya no le voy a gritar a mis hijos, ya voy a... Mira, si quieres hazlo y en un mes hablamos y me dices cómo te va.
De hecho, creo que muchos ya lo hemos hecho, ¿cierto? Muchos ya hemos hecho eso. Me comprometo este año a la transformación de un creyente, mis hermanos, escuchen bien esto. La transformación de un creyente no se produce por su determinación a hacerlo. La transformación de un seguidor de Jesús viene como un fruto de comprender el Evangelio, de comprender lo que ya ha sido hecho por Él en Cristo. Nuestra transformación no es para poder ganar cosas, sino porque ya todo ha sido ganado por nosotros. Y créeme, esto suena muy extraño para muchos de ustedes, pero entre más amado, aceptado y aprobado tú te sientas en Jesús, a pesar de la desgracia de vida que quizás tú estás llevando, más profundamente amarás a tu Señor, más lágrimas saldrán de tu rostro y más determinación y deseo y pasión por amarlo saldrá de ti naturalmente. Porque nosotros amamos a Dios no por nuestra determinación, sino que lo amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así que si tú tienes una fe muerta, si tú estás viendo que no está habiendo cambios en tu vida, yo no quisiera animarte a que hagas una lista de qué tienes que cambiar. Vas a seguir como un hámster dando vueltas en las mismas cosas, en las mismas cosas. Yo quiero animarte a que tú disfrutes el Evangelio. Disfruta quién es Cristo para ti y lo que tú has sido hecho en Él. Ese glorioso intercambio que Él ha hecho. Quiero, para terminar, pedirle a algunos de los de comunicaciones si me puede poner las noticas del Evangelio, se las puse la semana pasada. Quiero que las veamos otra vez. Y quiero que mires esta tablita de las promesas del Evangelio. Y pensando en esto, de que la verdadera fe se ve en acciones, yo quisiera que vieras esa tablita, si toca puedes ayudar, esa tablita, y miraras cuál verdad, cuál promesa del Evangelio tú necesitas abrazar y recordar hoy. Porque es a medida que tú disfrutes el Evangelio que vas a ser transformado. No al contrario. No al contrario. Así que disfruta, por favor, cada vez más de tu Señor. Y mira si la tengo acá. Uh-huh. Toca, déjame, yo la pongo aquí, que tengo la nueva aquí. Eso. Hermano, concéntrate un momentico, por favor, y mira esta tablita. En las columnas grises vas a ver cuál es la promesa. En las columnas blancas vas a ver cuál es la doctrina y los textos que la soportan. Así que solamente fíjate en la columna gris. Y quiero que tomes un momento en silencio y escojas una o dos verdades, promesas de lo que ya eres en Cristo. Y si tú no has tomado todavía una decisión por Jesús, yo quiero animarte a que veas esta tabla. Eso es lo que Jesús ha ganado para todo aquel que decide arrepentirse de sus pecados y rendir su vida a Jesús. Eso es lo que Él da a cambio. Una nueva identidad, libertad,
compañía, esperanza, promesa, aprobación, amor, aceptación. Tomemos un momento y escuchamos esta canción para recordarnos el Evangelio. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Oh, 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 declarado justo soy en él.
Gracias, gracias por exhortarnos hoy a revisar nuestro corazón, a examinar nuestra conducta. Gracias por tu palabra que nos pone frente al espejo. Queremos entregarte todas estas áreas que al escuchar esta predicación y este texto hoy nos percatamos de que están desordenadas en nuestra vida. Te pedimos perdón por eso, Señor. Te pedimos perdón si hemos, de alguna manera, como nos hemos acomodado a la realidad de permitir que sean como una práctica en nuestra vida. Perdónanos, Señor. Perdónanos nuestro mal carácter, nuestros desórdenes sexuales. Perdónanos nuestra avaricia, la tibieza de nuestro corazón. Perdona, Señor, nuestra lujuria. Perdona nuestras adicciones. Perdónanos, Señor, por las relaciones quebradas que tenemos, que no hemos podido remendar, y por la amargura que ha generado la falta de perdón. Perdónanos por el orgullo de nuestro corazón. Perdónanos, Señor Jesús. Nosotros hoy queremos venir a ti, Señor, y recordar que por tu sacrificio, increíblemente tú ya nos has declarado justos. Y te suplicamos, Padre, que por favor, Señor, tu Espíritu mismo venga y empiece a hacer fluir desde el Evangelio la gracia para extender el perdón, la determinación para cortar con el pecado, de lo que ya tú has hecho por nosotros, Señor. Podamos tener el recurso para mirar con gracia y con compasión antes de explotar con ira. Déjanos meditar cada vez más en ti y ver cómo entre más asimilamos lo que ha sido alcanzado por nosotros, más empieza a fluir de nosotros mismos esa misma gracia, esa misma humildad, esa misma determinación por obedecer la voz de Dios, por seguir sus caminos, por esforzarnos para la piedad. Ay, Padre, gracias porque tú ya has provisto todo lo que era necesario para nosotros. Te pedimos que nos ayudes a disfrutarlo cada vez más, para que las buenas obras en últimas no sea algo que nos esforzamos en hacer, sino que a medida que somos atravesados por las buenas noticias del Evangelio, a medida que somos alentados por ellas, humillados por ellas, Señor, nuestro corazón empiece a tener la vida y manifestar la vida de Jesús para tu gloria, para tu gloria. Eso te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, mis hermanos. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.